Absurda vida. El concepto de alma libre ha sido, a menudo, secuestrado por la estética y el imaginario colectivo, reducido a un cliché de viaje y aventura perpetua. Se nos ha vendido una versión superficial de la libertad, asociada de inmediato con la imagen del viajero incansable, de la mochila al hombro, recorriendo senderos lejanos o viviendo en una furgoneta hippie adornada con sueños de carreteras infinitas y logotipos que simbolizan la paz y el amor. Esta libertad, tal como se nos presenta, se mide en kilómetros recorridos, en pasaportes llenos de sellos y en fotografías de paisajes exóticos que se suben a redes sociales para la validación de miles de extraños. Sin embargo, esta visión es una profunda y engañosa simplificación que confunde el acto de viajar con el viaje interior. La verdadera libertad no es un pasaporte, un vehículo o un destino geográfico, es un estado del ser, una filosofía de vida que se cultiva y se protege desde el interior. Ser un alma libre es un acto de soberanía personal que no depende de recursos económicos ni de la aprobación externa, sino de un profundo autoconocimiento y la valentía inquebrantable de vivir de acuerdo a las propias convicciones. Es la elección consciente de no seguir al rebaño, de trazar un camino propio, sin importar cuán sencillo, ordinario o poco espectacular pueda parecer para los demás. Esta libertad, en su esencia más pura, es la capacidad de dominar la mente y las reacciones, de entender que nadie es libre si no es dueño de sí mismo, como lo planteó el filósofo estoico Epicteto. Es una libertad que no se compra, que no se hereda y que no se exhibe, es una libertad que se vive y se siente en cada elección, en cada pensamiento y en cada respiración. La presión social por la constante aventura y la vida extraordinaria se ha intensificado de manera alarmante en la era digital. Las redes sociales nos bombardean con un torrente incesante de imágenes de personas escalando montañas al amanecer, haciendo yoga en playas de arena blanca o disfrutando de festivales de música masivos. Todo ello perfectamente iluminado y filtrado para parecer una existencia sin un solo momento de aburrimiento. Esta narrativa mediática crea una ilusión persistente y dañina de que la plenitud solo se encuentra en el movimiento perpetuo, en la acumulación de experiencias dignas de ser fotografiadas y compartidas. Nos hace sentir que si no estamos haciendo algo espectacular, estamos perdiendo el tiempo, que nuestra existencia es monótona y, por lo tanto, menos valiosa a los ojos de los demás. Esta búsqueda incesante de la experiencia perfecta es, irónicamente, una forma de encarcelamiento más sutil y profunda que la de una celda. Nos ata a las expectativas ajenas, nos somete a una competencia silenciosa por ver quién tiene la vida más interesante y nos obliga a actuar como personajes en una obra que no hemos escrito, todo por el miedo a no encajar, a no ser lo suficientemente interesantes o a ser percibidos como aburridos. El alma libre, en cambio, se libera de esta necesidad de exhibir su vida. Encuentra la aventura no en el exterior, en un mapa o en un boleto de avión, sino en la profundidad de su propio mundo interior, en el descubrimiento de sus gustos más singulares y en la aceptación incondicional de su propia tranquilidad. Este es el corazón de la libertad sartriana, la que el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre resumió en su famosa frase: "El hombre está condenado a ser libre". Para él, somos radicalmente libres y responsables de nuestras elecciones, sin la excusa de una naturaleza predefinida o de un destino preestablecido. No se trata de una libertad de la que nos podamos librar, sino de una carga que debemos abrazar, un peso que nos obliga a vivir con autenticidad y responsabilidad. La vida en el rebaño, la conformidad, es la antítesis de la libertad y el principal obstáculo en el camino del alma libre. Ocurre cuando adoptamos opiniones que no son nuestras, cuando vestimos de una manera que no nos gusta, cuando participamos en conversaciones que nos resultan vacías o cuando asistimos a eventos sociales que nos agotan, solo por la presión de la pertenencia. El ser humano es una criatura social y el deseo de aceptación es una fuerza poderosa, un instinto evolutivo de supervivencia. Pero la verdadera libertad comienza en el momento en que se entiende que la aceptación más importante es la de uno mismo. Un alma libre es aquella que ha hecho las paces con su individualidad, que no teme la soledad y que encuentra en su propia compañía un refugio seguro y un espacio de crecimiento. No necesita la aprobación de los demás para sentir que su vida tiene valor, su valor emana de su autenticidad y su coherencia interna.
Esta persona no teme ser diferente, pues comprende que la singularidad es su mayor fortaleza y su más honesta expresión de ser. El alma libre entiende la profunda verdad de lo que decía Friedrich Nietzsche cuando nos desafió con la idea del Übermensch. El superhombre que crea sus propios valores en lugar de seguir los dictados de la moralidad convencional o la mediocridad del rebaño. Este individuo, en su voluntad de poder, trasciende las limitaciones impuestas por la sociedad, convirtiéndose en el arquitecto de su propio destino y su propia verdad. Sin la necesidad de buscar aprobación o de someterse a la opinión de la masa. Las convicciones son el faro que guía a un alma libre en la oscuridad de la incertidumbre. No se trata de una obstinación terca o una rigidez mental, sino de un conocimiento profundo y reflexivo de lo que se valora y lo que se defiende. Las convicciones son el resultado de la introspección, de haber pasado tiempo a solas, lejos del ruido externo, para descifrar la voz interior que a menudo se ve ahogada por las distracciones del mundo. Un alma libre sabe que su moral no es negociable, que su tiempo es sagrado y que sus pasiones no necesitan la validación de un grupo o una tendencia. Esta persona vive de forma coherente con sus principios, incluso si eso significa nadar contra la corriente o ser malinterpretada por los demás. Puede encontrar la más profunda satisfacción en actos que para otros serían triviales o insignificantes, como leer un libro o cuidar un jardín, porque esos actos están en perfecta sintonía con su esencia. Esta coherencia es la fuente de una paz y una seguridad que ninguna aventura externa, por grandiosa que sea, podría jamás ofrecer. Es la paz de vivir una vida sin remordimientos, de ser fiel a uno mismo hasta el final. Desde la perspectiva de la psicología, este estado de ser se relaciona directamente con el concepto de locus de control interno. Desarrollado por el psicólogo Julian Rotter, este término describe la creencia de una persona de que puede controlar los resultados de su propia vida, que sus acciones y decisiones son las principales responsables de su destino. Esto contrasta con un locus de control externo, donde se percibe que los resultados son producto de la suerte, el destino o las acciones de otros. Un alma libre, por definición, opera con un locus de control interno. No espera que la felicidad, la validación o el éxito le lleguen de afuera, las crea desde adentro, a través de sus propias elecciones conscientes. La aventura, para esta persona, no está en el viaje a la playa, sino en la decisión de quedarse en casa porque así lo desea, sabiendo que esa elección es la más auténtica y, por tanto, la más gratificante. Es una manifestación de la individuación, un proceso psicológico descrito por Carl Jung, en el que un individuo se convierte en un ser psicológicamente unificado y completo, liberándose de la conformidad social y la personalidad colectiva. El alma libre, en su viaje de individuación, acepta y reconcilia los diferentes aspectos de su psique para emerger como un ser auténtico y completo. Imagina un alma libre en una tarde lluviosa. Mientras el mundo parece estar de fiesta en la búsqueda frenética de la diversión y la adrenalina, esta persona está en su hogar, en su santuario personal. Quizás escuchando la música que realmente le conmueve, sin la necesidad de seguir las listas de éxitos del momento. O sumergiéndose en un videojuego de aventuras que le permite explorar mundos a su propio ritmo, sin la presión de un itinerario o la necesidad de un guía. O disfrutando de una serie que le cautiva, devorando episodios uno tras otro mientras saborea una pizza, sin sentir la culpa de no estar en un bar ruidoso o en una reunión social que le roba energía y paz. La libertad de esta persona radica precisamente en esa elección. Es una libertad silenciosa y profundamente personal, un acto de resistencia contra la obligación de la extroversión y la necesidad de ser socialmente activo para ser considerado pleno. Es la capacidad de encontrar el éxtasis en la intimidad del propio espacio y en la simplicidad de las propias aficiones. Esta es la libertad positiva de la que hablaba el psicólogo Erich Fromm, la libertad que implica la capacidad de ser uno mismo, de realizar su potencial y de vivir una vida con propósito, sin depender de la aprobación de nadie más. La aceptación de uno mismo es el pilar fundamental de esta libertad. Un alma libre no intenta encajar con el mundo, con la sociedad o con los amigos para ser aceptada, porque ha comprendido que la máscara de la conformidad es un peso insoportable. En lugar de moldearse para ser una versión aceptable de sí misma, se dedica a ser auténtica. Puede que no tenga 100 amigos en su teléfono,
pero las pocas conexiones que tiene son profundas y genuinas, basadas en la honestidad y el respeto mutuo. No teme mostrar sus vulnerabilidades o sus rarezas, pues ha llegado a entender que esas son las facetas que la hacen única y que atraen a las personas correctas. Esta autenticidad es un faro que ilumina el camino para otros, demostrando que es posible vivir sin la constante necesidad de justificar las propias elecciones o de ocultar lo que uno es. El psicólogo humanista Abraham Maslow describió este estado en su jerarquía de necesidades, donde la autorrealización es la cúspide, el impulso de convertirse en todo lo que uno es capaz de ser. Un alma libre está, en esencia, en un constante proceso de autorrealización, viviendo una vida que es fiel a su potencial único. Y aquí es donde el dinero y la opulencia, a menudo vistos como el epítome de la libertad, revelan su verdadero y paradójico carácter de prisión. En la sociedad moderna, se nos enseña que el dinero es la llave para la libertad. Nos permitirá viajar, comprar lo que queramos, vivir sin preocupaciones. Y si bien es cierto que proporciona una invaluable libertad de elección, también puede ser la cadena más pesada. La opulencia a menudo crea una jaula de oro, un laberinto de expectativas, posesiones y mantenimiento que paradójicamente restringe la libertad del ser. El individuo adinerado puede volverse esclavo de su estatus, de la necesidad de mantener su imagen de éxito, de proteger sus activos, de preocuparse por la seguridad y la pérdida. Las posesiones, en lugar de servir, comienzan a exigir y la persona se convierte en un cuidador de sus bienes, no en su dueño. La búsqueda incesante de más, de un siguiente nivel de lujo, se convierte en una carrera sin fin, un ciclo de insatisfacción que impide encontrar la verdadera paz. Esta prisión dorada es un caso del libro de lo que Fromm llamaba la fuga de la libertad. En lugar de aceptar la responsabilidad de ser, muchas personas se refugian en el consumo y la acumulación. El consumismo, en este contexto, no es una manifestación de libertad, sino un intento de llenar un vacío existencial, una distracción del profundo trabajo de autoconocimiento. La persona con opulencia, atrapada en su mansión y rodeada de objetos que no le satisfacen, puede ser mucho menos libre que el individuo que encuentra la alegría en una tarde lluviosa con una pizza y una serie. La libertad no es la ausencia de preocupaciones financieras, sino la ausencia de la necesidad de que las finanzas definan quién eres. Es la capacidad de encontrar el valor de la vida en experiencias y conexiones, no en el precio de los bienes. El psiquiatra Viktor Frankl nos enseñó que la búsqueda principal del ser humano no es la felicidad o el placer, sino el significado. Y el significado no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la autenticidad y el propósito de la vida. El alma libre vive en un constante proceso de autodescubrimiento. Se dedica a conocer sus luces y sus sombras, sus miedos y sus anhelos más profundos. No necesita un gurú, una filosofía de moda o un plan de vida prefabricado para encontrar su camino, su brújula está dentro de ella. Este viaje interior es mucho más desafiante y gratificante que cualquier viaje físico. Requiere valentía para mirar hacia adentro, para cuestionar las propias creencias y para aceptar que no siempre se tienen todas las respuestas. Es un camino de ensayo y error, de aprender a perdonarse a sí mismo y de celebrar cada pequeño paso hacia una mayor comprensión de lo que uno es. En este viaje, el destino no es lo que importa, sino la honestidad del proceso. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino, nos advirtió Jung, y es esta advertencia a la que el alma libre atiende, trabajando diligentemente para traer sus verdades ocultas a la luz y vivir una vida en lugar de simplemente ser arrastrada por ella. En este punto, la historia de Christopher M. C. Candles emerge como un poderoso y trágico ejemplo de la búsqueda de la libertad interior, desconectada de los problemas económicos y nacida de un profundo rechazo a la falsedad social. M. C. Candles no era un hombre pobre en busca de una vida mejor, era un joven graduado con honores de la prestigiosa Universidad de Emory, proveniente de una familia acomodada en los suburbios de Washington, D.C. No tenía problemas económicos, al contrario, tenía un futuro prometedor y una herencia de $20,000 que donó a la caridad sin el conocimiento de sus padres. Su viaje no fue por necesidad, sino por una convicción interna, un anhelo de autenticidad que lo empujó a huir de lo que él percibía como una sociedad hipócrita y materialista.
En su diario, se refería a sí mismo como Alexander Supertramp, Alexander el Supervagabundo, un nuevo nombre que simbolizaba su rechazo radical a su identidad anterior y a las normas sociales. Lo que lo impulsó a esta decisión no fue una simple rebeldía adolescente, sino el descubrimiento de un secreto familiar que socavó los cimientos de su realidad. Christopher se enteró de que su padre, Walt M. C. Candless, había tenido una doble vida, manteniendo una relación con su primera esposa incluso después de haberse casado con su madre, Billie. Este descubrimiento de la duplicidad y la mentira en el núcleo de su familia, a la que consideraba un ejemplo de éxito y respeto, le generó un profundo sentimiento de traición. Para él, esta hipocresía familiar representaba el mal fundamental de la sociedad, una fachada de éxito y felicidad que oculta una profunda corrupción moral. Su huida a Alaska no fue solo una búsqueda de la naturaleza salvaje, sino una búsqueda de una verdad elemental, de una vida sin máscaras, sin mentiras, sin la opulencia que, en su opinión, había corrompido a su familia. Su viaje fue una peregrinación para encontrar un lugar donde la única moneda de cambio fuera la autenticidad, la fuerza del carácter y la honestidad con uno mismo. El alma libre nos enseña que el consumismo y la acumulación no son sinónimos de felicidad. Mientras la sociedad nos empuja a desear el próximo modelo de teléfono, el automóvil más reciente o el viaje más costoso, el alma libre encuentra riqueza en la suficiencia. Comprende que la verdadera abundancia reside en tener lo que se necesita, en apreciar la belleza de las cosas sencillas y en valorar las experiencias no por su precio, sino por su significado. Esta persona es un acto de rebeldía contra un sistema que nos quiere dependientes y siempre insatisfechos. Su libertad es una lección de humildad y de gratitud, una demostración de que la paz interior se encuentra en la sencillez y en el desapego, no en la búsqueda interminable de más. Como dijo el filósofo Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. Esta es la filosofía del alma libre, una riqueza interior que no se mide en bienes, sino en la plenitud del ser. Ser un alma libre es, en última instancia, un acto de profunda valentía. En un mundo donde la conformidad es la norma y la individualidad a menudo es vista con sospecha o incluso desprecio, se necesita coraje para decir no, para tomar un camino menos transitado y para vivir de acuerdo a un código personal. Es una forma de heroísmo cotidiano que se manifiesta en la elección de no participar en chismes, en el valor de expresar una opinión impopular, en la fuerza para alejarse de relaciones tóxicas y en la tranquilidad de ser uno mismo en un mar de gente. La libertad de un alma libre no es una libertad ruidosa o grandilocuente, es una libertad silenciosa, que se siente en cada elección, en cada pensamiento y en cada respiración. Es el eco de una vida vivida con propósito, no para complacer a nadie más que a uno mismo. El alma libre es la prueba viviente de que la plenitud no se encuentra en el exterior, sino en la autenticidad del interior. Es la demostración de que uno puede ser extraordinario sin necesidad de escalar los picos más altos, que la aventura más profunda es el autoconocimiento y que la verdadera riqueza es la paz de vivir en armonía con uno mismo. No se trata de rechazar el mundo por completo, sino de relacionarse con él desde una posición de fuerza interior, de no permitir que sus caprichos o expectativas dicten la propia felicidad. Un alma libre es un faro de individualidad en un mar de conformidad, un recordatorio de que la libertad más valiosa es la que se lleva consigo, a donde quiera que se vaya, o incluso, sin ir a ningún lugar en absoluto. La verdadera libertad está en casa. La prueba viviente de que la plenitud no se encuentra en el exterior, sino en la autenticidad del interior, es la definición última del alma libre. Por eso, no necesitas el dinero para un viaje épico por el mundo, ni las ganas de perderte en una montaña lejana. El alma libre no se define por lo que tiene o por dónde va, sino por quién es en su interior. Sabes que eres un alma libre si la felicidad no te espera en un destino, sino que la creas en tu día a día. Si eliges quedarte en casa un sábado por la noche para escuchar tu música favorita, leer un libro, ver una película o simplemente disfrutar del silencio, sin sentir la necesidad de justificar tu decisión ante nadie. Si tus convicciones son tu brújula y te sientes en paz con tu camino, aunque sea diferente al de los demás. Si tu autenticidad es tu bandera y no temes mostrar tus gustos o rarezas por miedo a no encajar.
Si tu paz interior es tu mayor tesoro y la cuidas del ruido y las exigencias de un mundo que te pide ser otra persona. Un alma libre es un recordatorio de que la libertad más valiosa es la que se lleva consigo, a donde quiera que se vaya, o incluso, sin ir a ningún lugar en absoluto. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este video ha tocado algo profundo en ti, una chispa de conciencia, una pregunta que necesitaba ser formulada, una emoción que pedía ser comprendida. Compártelo con esa persona que quizás también necesita reencontrarse, que busca sentido, que está en el camino de conocerse. Este canal es un espacio donde la filosofía y la psicología se entrelazan para explorar lo más íntimo del ser. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale like. Tu apoyo no solo impulsa este proyecto, sino que permite seguir creando contenido que nutre el alma y despierta la mente. Gracias por estar aquí. Este viaje apenas comienza. ¿Qué tema te gustaría que exploráramos en el próximo video?